Mauricio Salazar cometió un error hace 15 años: guardar algo que encontró entre las rocas del desierto chihuahuense sin saber que ese objeto llamaría a lo que ningún ranchero debería enfrentar. Cuando las huellas aparecieron alrededor del granero sellado, marcas de casi 20 centímetros con garras que penetraban tierra helada como si fuera barro, supo que lo que había mantenido oculto durante década y media acababa de convertirse en la única barrera entre él y una criatura que arrastraba familias completas hacia guaridas donde los huesos se mezclaban con ropa desgarrada. No tenía ejército, no tenía autoridades que le creyeran, solo tenía a Centella, su perra de 50 kilos, una escopeta heredada y un artefacto que pulsaba con presencia anterior al lenguaje humano. 3 personas ya habían desaparecido en estas tierras 8 meses atrás. Mauricio acababa de descubrir dónde terminaron. Y la cosa que las mató ahora estudiaba su casa cada noche, esperando el momento de cobrar al guardián de lo que nunca debió ser encontrado. El frío del desierto chihuahuense cortaba como vidrio molido cuando Mauricio Salazar salió al porche trasero con la primera taza de café del día. Eran las 5 de la mañana y el sol todavía era una promesa lejana detrás de las montañas negras al este. A sus 68 años, el cuerpo del ranchero ya no respondía con la misma velocidad de antes, pero los huesos conocían ese frío de forma íntima. Lo habían conocido durante 7 décadas de inviernos en aquellas tierras áridas a 28 kilómetros de Jiménez. Sus manos, nudosas y marcadas por cicatrices que ya no recordaba cómo había conseguido, sostenían la taza de peltre abollado mientras exhalaba vapor que se mezclaba con su aliento. Centella, la perra canario de pelaje tigrado y casi 50 kilos de músculo tenso, se frotó contra sus piernas antes de bajar los escalones de madera y perderse entre las sombras del corral. Mauricio escuchó el crujido de sus patas sobre la tierra endurecida por la helada nocturna. El silencio del desierto no era ausencia de sonido, era una presencia viva que amplificaba cada crujido de mezquite, cada ráfaga de viento que levantaba polvo entre las rocas volcánicas dispersas por la propiedad. La rutina matinal de Mauricio Salazar no había cambiado sustancialmente en los 9 años desde que enterraron a Eugenia en el cementerio de Jiménez. Primero el café, preparado en la estufa de leña que calentaba la cocina durante las madrugadas heladas. Después, revisar el generador diésel que alimentaba las pocas luces de la casa, un aparato temperamental que exigía mantenimiento constante y conocimiento adquirido por pura necesidad. Luego caminar el perímetro de los corrales donde las 8 vacas que le quedaban de un hato que alguna vez fue de 40 cabezas masticaban pasto seco traído de Camargo. El rancho familiar de 40 hectáreas ya no producía como antes. La tierra árida cedía apenas lo suficiente para mantener los nopales que vendía en temporada y sustentar el ganado reducido. Pero era suyo. Cada metro cuadrado de ese desierto cruel llevaba la memoria de 3 generaciones de Salazares que habían extraído vida de piedra y polvo. Mauricio conocía dónde el suelo cambiaba de composición, dónde los barrancos secos canalizaban vientos que sonaban diferentes según la hora, qué zonas evitaban los animales salvajes, incluso cuando buscaban agua desesperadamente. La escopeta Remington calibre 12 descansaba junto a la puerta trasera, siempre cargada, siempre lista. Había pertenecido a su padre, quien la había usado para ahuyentar coyotes y cazadores furtivos en los años 70. El revólver Smith & Wesson .38, con el cabo de madera desgastado por décadas de sudor, vivía en el cajón de la mesita de noche, al alcance de la mano derecha cuando Mauricio se acostaba cada noche. El facón de 40 centímetros colgaba en la cocina, su filo mantenido religiosamente con piedra de afilar cada domingo, herramienta que había servido para desollar venados, cortar mezquite y en una ocasión, memorable en 1992, defender la casa de 3 hombres borrachos que confundieron hospitalidad con debilidad. Mauricio no era hombre de violencia gratuita, pero había aprendido temprano que en el desierto, a 28 kilómetros del municipio más cercano, la ley era lo que un hombre podía sostener con sus propias manos. Las autoridades llegaban tarde o no llegaban. El teléfono satelital que instaló después de que cortaran la línea terrestre funcionaba cuando quería, y la carretera de terracería que conectaba el rancho con la civilización se volvía intransitable con la primera lluvia seria. Centella regresó del patrullaje matutino con el hocico manchado de tierra
jadeando levemente. Mauricio le rascó detrás de las orejas mientras observaba cómo la claridad grisácea del amanecer comenzaba a revelar los contornos de su propiedad. La perra había sido un regalo de su compadre Esteban 5 años atrás, un cachorro de raza presa canario que creció hasta convertirse en una bestia de mandíbula capaz de triturar huesos de res. Mauricio la había entrenado con paciencia de ranchero viejo, usando los métodos que su abuelo le enseñó para criar perros de protección. Centella no ladraba por gusto. Cuando lo hacía, era porque algo violaba el orden natural de las cosas. En 3 ocasiones, había enfrentado coyotes que intentaban llevarse becerros recién nacidos. Una vez, cuando Mauricio todavía mantenía cabras, la perra mató a un tejón que excavaba bajo el gallinero. Su instinto territorial era implacable. Su lealtad absoluta. Dormía en el porche durante el verano y dentro de la casa durante el invierno, siempre con un oído atento a los sonidos nocturnos que Mauricio ya no alcanzaba a percibir con la misma claridad que antes. El granero viejo se alzaba a 50 metros de la casa principal, estructura de madera oscurecida por el tiempo y el sol inclemente del desierto chihuahuense. Su techo de lámina ondulada mostraba parches de óxido color naranja, y las tablas de las paredes tenían separaciones por donde el viento silbaba durante las tormentas de arena. 2 candados gruesos de acero aseguraban la puerta principal, medida de seguridad que Mauricio había implementado 15 años atrás y que nunca había explicado a nadie. Ni siquiera a Eugenia, que había preguntado una sola vez antes de entender que ciertos silencios en el matrimonio eran pactos de supervivencia. El granero no almacenaba herramientas ni forraje, no guardaba repuestos para la camioneta Ford del 87 ni monturas viejas. Lo que contenía era algo que Mauricio había encontrado en los confines más remotos de su propiedad cuando tenía apenas 30 años. Algo que nunca comprendió completamente, pero que reconoció de inmediato como profundamente anormal. Un objeto, un artefacto, algo que emanaba presencia de la misma forma que el fuego emana calor, sin necesidad de explicación, imposible de ignorar. Durante 15 años, Mauricio había mantenido ese secreto encerrado. Nunca lo mostró, nunca lo mencionó, ni siquiera lo miraba directamente, excepto en las contadas ocasiones en que abría el granero para verificar que seguía exactamente donde lo había dejado. No sabía de dónde venía aquello, no sabía qué era exactamente, pero sabía, con la certeza instintiva que se desarrolla después de décadas de leer señales en el desierto, que algunas cosas no deben ser tocadas, investigadas, ni comprendidas. Simplemente deben ser guardadas lejos de ojos curiosos y manos ignorantes. Su abuelo le había contado historias cuando niño, relatos de los ancestros tarahumaras sobre objetos que los antiguos enterraban en cuevas profundas porque llamaban a lo que camina en 2 formas. Mauricio había escuchado esas historias con la seriedad que se le debe a los viejos que sobrevivieron más inviernos que nadie puede contar. Ahora él era ese viejo, y cargaba el peso de decisiones que tomó décadas atrás sin saber completamente por qué, guiado únicamente por un miedo primordial que aún no tenía nombre. El café se había enfriado en la taza. Mauricio lo bebió de todas formas, el sabor amargo mezclándose con el polvo perpetuo que el viento del desierto depositaba en todo. Observó cómo la luz del amanecer tocaba las puntas de los cactos saguaro gigantes que marcaban el límite norte de su propiedad. Eran centinelas silenciosos, algunos con más de 100 años, brazos retorcidos apuntando al cielo como si suplicaran lluvia que nunca llegaba suficiente. Las rocas volcánicas desperdigadas por todo el terreno comenzaban a revelar sus verdaderos colores, negros profundos, grises con vetas de mineral, marrones oxidados. Durante el día, absorbían el calor del sol hasta volverse intocables. Durante la noche lo devolvían en forma de frío cortante que congelaba el agua en los bebederos del ganado. El desierto chihuahuense no tenía piedad, no perdonaba errores. Los hombres que intentaban domarlo terminaban dominados o muertos. Mauricio no pretendía dominarlo. Simplemente había aprendido a existir dentro de sus reglas, a leer sus señales, a respetar sus silencios. Centella gruñó suavemente. No fue un gruñido territorial ni de advertencia. Fue algo más bajo, más instintivo. El tipo de sonido que un animal hace cuando percibe algo en el límite de su comprensión.
Mauricio siguió la dirección de su mirada. La perra observaba fijamente hacia el granero viejo, las orejas completamente erectas, el cuerpo inmóvil, en esa tensión particular que precede a la acción violenta, pero no ladraba, no avanzaba, simplemente miraba con una intensidad que hizo que Mauricio sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. Pasaron 30 segundos, un minuto. Centella no se movió, Mauricio tampoco. El viento cambió de dirección y trajo consigo el olor a mezquite seco y tierra mineral. Nada más. La perra finalmente rompió la concentración, sacudió la cabeza como para librarse de un pensamiento incómodo y se echó a los pies de Mauricio, pero sus ojos seguían dirigidos hacia el granero, y en el pecho masivo, el corazón latía más rápido de lo normal. Mauricio caminó hacia los corrales con la escopeta colgada en el hombro izquierdo, gesto tan automático como respirar. Las vacas levantaron la cabeza a su paso, exhalando nubes de vapor en el aire helado. Revisó el nivel de agua en los tanques. La superficie tenía una costra delgada de hielo que rompió con el mango del facón. Verificó las cercas de alambre donde alcanzaba, buscando secciones que los animales salvajes pudieran haber forzado durante la noche. Todo parecía en orden. El ganado estaba tranquilo, no había señales de intrusión, y sin embargo, Centella seguía inquieta de una forma que Mauricio no recordaba haber visto antes. La perra lo seguía más cerca de lo habitual, casi pegada a sus talones, mirando constantemente hacia atrás como si esperara que algo emergiera de la tierra misma. Cuando pasaron cerca del granero, aceleró el paso sin que Mauricio se lo ordenara. Ese detalle se clavó en algún lugar profundo de la conciencia del viejo ranchero. Centella había enfrentado pumas. Había matado coyotes con sus propias mandíbulas. No era animal de miedo fácil. Lo que fuera que la estaba poniendo nerviosa no era amenaza común del desierto. La mañana avanzó con la lentitud característica de los días de invierno en la sierra chihuahuense. Mauricio reparó una sección de cerca donde el alambre se había soltado de un poste, martillando grapas oxidadas con golpes secos que resonaban en el aire quieto. Alimentó a las gallinas que mantenía en un corral techado, contando mentalmente cuántos huevos quedaban para vender en el mercado de Jiménez el próximo viernes. Revisó el nivel de diésel en el tanque del generador, suficiente para 2 semanas más si economizaba el uso nocturno de luces. Trabajos rutinarios ejecutados con la precisión de quien los ha repetido 10.000 veces. Pero hoy, algo estaba diferente. Hoy cada tarea parecía tener un peso adicional, como si estuviera siendo observado desde algún lugar que no podía identificar. 2 veces se descubrió mirando hacia las colinas al norte, donde la tierra se elevaba en formaciones rocosas que parecían dientes rotos. 2 veces sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Los hombres viejos no podían darse el lujo de perseguir sensaciones. Los hechos importaban, y los hechos decían que todo estaba normal. Pero Centella no mentía, y cuando el sol alcanzó su punto más alto y la perra todavía se negaba a alejarse más de 20 metros de la casa, Mauricio supo que algo había cambiado en el orden invisible de su mundo. No sabía qué, no sabía cuándo exactamente había sucedido, pero sabía, con la certeza adquirida en décadas de sobrevivir en un lugar donde el error se pagaba con sangre, que el equilibrio precario entre él, su tierra y lo que guardaba en el granero viejo acababa de romperse. El desierto seguía en silencio. El viento seguía arrastrando polvo entre las rocas. Las vacas seguían rumiando pasto seco. Pero algo había entrado en su territorio. Algo que hacía que incluso una bestia de 50 kilos entrenada para matar temblara con un miedo tan primordial que no tenía nombre en ningún idioma humano. Antes de seguir adelante con lo que Mauricio Salazar descubrió esa noche, necesito pedirte algo importante. Este canal está a punto de llegar a los 1000 suscriptores, una meta que nos permitirá seguir desenterrando historias como esta del México profundo. Cada suscripción es un voto para que relatos como el de Mauricio no se pierdan en el silencio del desierto. Si esta historia ya te tiene en tensión, dale al botón rojo, porque lo que viene es peor de lo que el viejo ranchero podía imaginar. Nos faltan apenas unos suscriptores más para la meta. Ayúdame a llegar. Mauricio despertó a las 3:15 de la madrugada con el silencio equivocado. No fue un ruido lo que lo sacó del sueño ligero que caracterizaba sus noches desde que Eugenia murió. Fue la ausencia total de sonido donde debería haber movimiento.
Centella siempre rondaba el porche durante la noche, sus patas produciendo ese crujido distintivo sobre la madera vieja cada vez que cambiaba de posición. Siempre gruñía suavemente cuando los coyotes aullaban en las colinas distantes. Siempre ladraba, breve, autoritaria, cuando algún animal nocturno se acercaba demasiado a los límites de la propiedad. Pero ahora no había nada. Silencio absoluto tan denso que Mauricio podía escuchar su propio pulso en los oídos. Se incorporó en la cama sin encender la lámpara de queroseno, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el revólver 38 en el cajón de la mesita de noche. El metal estaba frío contra su palma. Afuera, más allá de la ventana sin cortinas, el desierto nocturno se extendía bajo un cielo plagado de estrellas tan brillantes que proyectaban sombras débiles. La temperatura había caído varios grados bajo cero. Su aliento formaba nubes pequeñas en el aire interior de la casa. Se vistió en silencio. Pantalones de mezclilla gruesos, camisa de franela, la chamarra de cuero desgastado que usaba desde hace 20 años. Las botas vaqueras producían crujidos mínimos mientras cruzaba la sala hacia la puerta trasera. Tomó la escopeta Remington, verificó que tenía cartucho en la recámara y metió 4 más en los bolsillos de la chamarra. El peso del arma en sus manos era familiar, reconfortante de la misma forma que una oración conocida de memoria. Abrió la puerta con cuidado, centímetro a centímetro, para evitar el chirrido de las bisagras que nunca había llegado a aceitar completamente. El frío lo golpeó como puñetazo en el pecho, aire tan helado que dolía respirarlo. Y allí, en el centro del porche de madera, estaba Centella, completamente inmóvil. La perra de 50 kilos de músculo y mandíbula poderosa estaba congelada en una posición antinatural, el cuerpo tenso, hasta el punto de que Mauricio podía ver cada fibra muscular definida bajo el pelaje tigrado. No temblaba de frío, temblaba de algo mucho peor. Mauricio bajó los escalones del porche con la escopeta apuntando hacia la oscuridad que se extendía más allá del círculo de luz estelar. Centella no reaccionó a su presencia. Los ojos de la perra, normalmente alertas y móviles, estaban fijos en una sola dirección, hacia el granero viejo. Mauricio siguió la línea de visión del animal y sintió cómo algo frío que no tenía nada que ver con el clima invernal se instalaba en la base de su columna vertebral. El granero era una masa oscura recortada contra el horizonte estrellado, exactamente como siempre. Pero había algo diferente en el aire, un olor que no debería estar ahí. Almizcle denso, mezclado con algo metálico, como cobre oxidado o sangre vieja. Mauricio conocía ese olor. Lo había percibido antes cuando encontraba reses muertas después de que los depredadores las atacaban. Pero esto era más intenso, más concentrado, con un componente adicional que no lograba identificar. Algo que hacía que los pelos de sus brazos se erizaran bajo las capas de ropa. Se acercó a Centella y puso una mano sobre el lomo de la perra. El animal temblaba violentamente, todo el cuerpo sacudido por espasmos microscópicos de terror puro. Mauricio nunca, ni una sola vez en 5 años, había visto a Centella manifestar miedo. La había visto furiosa, la había visto en modo de caza, la había visto protectora hasta el punto de la violencia, pero nunca asustada. La perra que había enfrentado un puma de 80 kilos sin retroceder un paso ahora estaba paralizada, incapaz siquiera de gruñir. Mauricio sintió cómo ese miedo se transfería a través del contacto físico, como corriente eléctrica de baja intensidad. Intentó llamar a la perra en voz baja. «Centella, aquí». Pero el animal no respondió. Sus patas estaban rígidas, clavadas a las tablas del porche. El hocico apuntaba invariablemente hacia el granero. Y en sus ojos, Mauricio vio algo que nunca había visto en un animal: reconocimiento. No solo miedo instintivo ante un depredador superior, sino el conocimiento consciente de que algo fundamentalmente antinatural ocupaba el mismo espacio que ella. Mauricio bajó del porche y comenzó a caminar hacia el granero, cada paso medido y deliberado. La escopeta estaba lista, dedo fuera del gatillo, pero cerca. El suelo bajo sus botas estaba endurecido por la helada nocturna, cada pisada produciendo crujidos que sonaban obscenamente fuertes en el silencio total del desierto. A mitad de camino, se detuvo y encendió la linterna Maglite que llevaba amarrada al cinturón.
El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando la tierra pedregosa. Y ahí estaban, huellas. Mauricio se arrodilló lentamente, apoyando la escopeta contra su pierna, y examinó las marcas con el tipo de atención que solo un hombre que había rastreado animales durante medio siglo podía tener. No eran de coyote, demasiado grandes, espaciadas de forma incorrecta. No eran de puma. La configuración de las almohadillas estaba completamente equivocada. No eran de lobo común, aunque tenían semejanza suficiente para confundir a alguien sin experiencia. Estas huellas medían casi 20 centímetros de largo. Las marcas de garras se hundían 3 centímetros en tierra tan dura que Mauricio apenas podía arañarla con la punta de su navaja. La profundidad de las marcas indicaba peso masivo, fácilmente 100 kilos o más. Pero lo que realmente hizo que el estómago de Mauricio se contrajera fue el patrón. Las huellas circulaban el granero en un recorrido completo, como si el animal, la criatura, lo que fuera, hubiera caminado alrededor de la estructura una y otra vez. No de forma errática ni aleatoria, con precisión deliberada, estudiando. Mauricio contó 6 círculos completos, basándose en la superposición de las marcas. Eso significaba que la cosa había estado ahí durante un tiempo considerable, rondando el granero con paciencia que ningún depredador salvaje poseía. Los animales cazaban, los animales atacaban o se retiraban, no ejecutaban reconocimientos metódicos, no demostraban ese nivel de cálculo. Mauricio había cazado venados, jabalíes y en una ocasión un oso negro que había bajado demasiado al sur. Conocía el comportamiento predatorio. Esto no calzaba en ninguna categoría conocida. Se incorporó y avanzó hacia el granero, siguiendo el rastro de huellas con la linterna. A 3 metros de la puerta de madera, las marcas se hacían más profundas, más caóticas, como si la criatura hubiera aumentado la presión, tal vez erguídose sobre las patas traseras. Mauricio iluminó la puerta y sintió cómo la saliva en su boca se volvía espesa. Arañazos, surcos profundos en la madera vieja, marcas paralelas que solo podían haber sido hechas por garras. 4 líneas verticales, espaciadas como dedos de mano gigantesca, que habían rasgado la superficie de la puerta hasta exponer la madera clara debajo de la capa oscurecida por el tiempo. Algunas de las marcas tenían casi 2 centímetros de profundidad. Mauricio pasó los dedos sobre los surcos. Las astillas estaban frescas, todavía con resina pegajosa. Esto había ocurrido en las últimas horas, posiblemente mientras él dormía. La criatura había estado aquí, a 50 metros de su casa, marcando territorio con la misma intención que un grafitero firma su obra. Pero no había intentado entrar. Eso era lo extraño. Las marcas eran superficiales en comparación con la fuerza evidente que la criatura poseía. Si hubiera querido romper la puerta, probablemente podría haberlo hecho. Los candados seguían intactos. La madera estaba arañada pero no destrozada. Era como si la cosa se hubiera contenido, como si hubiera tocado la puerta, sentido algo, y decidido no forzar la entrada. Mauricio apagó la linterna y permaneció inmóvil en la oscuridad, escuchando. El viento había cesado completamente, no había aullidos de coyotes, no había el canto de búhos que normalmente poblaba las noches de invierno. El desierto entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando que algo terrible se resolviera. Mauricio sintió un escalofrío recorrerlo de pies a cabeza, no de frío, sino del reconocimiento visceral de que las reglas fundamentales de su realidad acababan de cambiar. Durante 68 años, había vivido en este desierto cruel. Conocía sus peligros. Sabía cómo sobrevivir. Pero esto era diferente. Esto era algo que no tenía categoría en su experiencia. Rodeó el granero lentamente siguiendo el rastro de huellas. En el lado norte, donde la estructura daba a las colinas rocosas, encontró el punto donde las marcas se alejaban. Apuntaban hacia el desierto abierto, hacia las formaciones de piedra volcánica que se alzaban como torres irregulares a 1 kilómetro de distancia. Mauricio siguió el rastro con la linterna durante 20 metros, 30, 40, y entonces las huellas simplemente terminaban. No se desvanecían gradualmente, no se volvían más superficiales, simplemente cesaban en medio del terreno plano, como si la criatura hubiera sido levantada del suelo o hubiera dejado de existir en ese punto exacto. Mauricio examinó el área circundante con cuidado obsesivo, buscando alguna explicación racional.
roca dura donde las huellas no se marcarían, un cambio en el tipo de suelo, algo. Pero no había nada, solo tierra pedregosa idéntica a la que rodeaba las últimas huellas visibles. La criatura había caminado hasta ahí y luego había desaparecido de forma que violaba toda lógica. Regresó al granero, la escopeta ahora apuntando hacia las sombras que la luz de estrellas no alcanzaba a penetrar. Su respiración era visible en el aire helado, nubes pequeñas que se disipaban rápidamente. El corazón le latía con fuerza incómoda en el pecho, no pánico, pero sí el tipo de alerta aguda que venía de reconocer peligro letal sin poder identificar su naturaleza exacta. Mauricio había sobrevivido en el desierto chihuahuense, siguiendo instintos afinados durante décadas. Esos instintos ahora gritaban que algo profundamente equivocado había entrado en su territorio. Algo que no pertenecía al orden natural de las cosas. Algo que su abuelo habría reconocido de inmediato, porque los viejos tarahumaras hablaban de estas presencias en voz baja, usando palabras que ya nadie recordaba completamente. Los que caminan en dos formas. Mauricio siempre había asumido que eran cuentos para asustar niños. Advertencias metafóricas sobre peligros reales disfrazados de folclore. Pero parado frente a esos arañazos imposibles, sintiendo el peso del silencio antinatural del desierto, empezaba a cuestionar qué parte de esas historias era metáfora y qué parte era memoria preservada. Caminó de regreso a la casa con pasos más rápidos de lo que su orgullo querría admitir. Centella seguía en el porche, exactamente en la misma posición. Mauricio tuvo que levantarla físicamente, los 50 kilos de músculo tenso y tembloroso, y llevarla adentro. La perra no resistió, pero tampoco ayudó. Su cuerpo rígido como cadáver en rigor mortis, la depositó sobre la alfombra raída de la sala y cerró la puerta con los dos cerrojos. Acción inútil si la criatura que había dejado esas marcas decidía entrar, pero los gestos de seguridad familiar tenían valor psicológico. Encendió la lámpara de queroseno y el resplandor amarillento llenó la habitación, empujando las sombras hacia las esquinas. Centella finalmente pareció despertar del trance, sacudió la cabeza violentamente y se arrastró debajo de la mesa de la cocina, lugar donde nunca se escondía, ni durante las tormentas eléctricas más intensas del verano. El mensaje era claro. Lo que fuera que había percibido sobrepasaba todo marco de referencia de la perra. Mauricio se sentó en la silla junto a la ventana que daba al granero, la escopeta atravesada sobre sus piernas. El revólver .38 descansaba sobre la mesa al alcance de la mano. Afuera, el desierto permanecía en silencio sepulcral. Las estrellas giraban lentamente en su rotación milenaria, indiferentes a los terrores terrestres. La temperatura seguía bajando. Pronto llegaría a los -5 grados que caracterizaban las peores noches de diciembre en Chihuahua. Mauricio no tenía sueño. El cansancio estaba ahí, presionando detrás de sus ojos, pero la adrenalina lo mantenía alerta con claridad artificial. Pensó en lo que guardaba en el granero. El objeto que había encontrado 15 años atrás en una grieta profunda entre rocas volcánicas, en la zona más remota de su propiedad. Nunca supo qué era exactamente. Parecía piedra, pero no lo era. Parecía metal, pero no reflejaba luz correctamente. Emanaba una presencia que hacía que el aire alrededor se sintiera más pesado, más denso. Mauricio lo había guardado por instinto de preservación, o tal vez por miedo de lo que podría pasar si alguien más lo encontraba. Ahora entendía que aquello había llamado a la criatura, o la había repelido, o ambas cosas simultáneamente. Las huellas circulaban el granero, pero se detenían antes de romper la puerta. Los arañazos eran marcas territoriales, no intentos reales de entrada. Como si la cosa hubiera sentido el objeto dentro y hubiera dudado. Mauricio recordó las palabras de su abuelo, dichas hace más de 50 años mientras bebían café en una mañana similar a esta. Hay cosas en el desierto que los hombres sabios no tocan, no porque sean malvadas, sino porque son anteriores al bien y al mal. Existen en categorías que no tenemos nombres para nombrar. El viejo había muerto poco después, llevándose consigo conocimientos que ninguno de sus hijos o nietos había tenido interés en preservar. Ahora Mauricio deseaba haber prestado más atención.
Deseaba haber hecho las preguntas correctas cuando todavía había alguien que pudiera responderlas, pero el desierto no perdonaba oportunidades perdidas, solo presentaba facturas que debían pagarse en sangre o silencio. El amanecer llegó con lentitud dolorosa, el cielo transitando de negro a gris oscuro a gris claro, con incrementos casi imperceptibles. Cuando la primera luz verdadera tocó el horizonte, Mauricio salió nuevamente al porche. Centella lo siguió esta vez, pero pegada a sus piernas, sin alejarse más de 2 metros. El aire matinal olía a tierra fría y mezquite. El olor a almizcle y metal había desaparecido. Mauricio caminó hasta el granero bajo la luz creciente del día y examinó las marcas con visión clara. A la luz del sol, los arañazos en la puerta parecían aún más perturbadores, profundos, paralelos, ejecutados con precisión que sugería inteligencia y control. No eran rasguños frenéticos de animal desesperado, eran firmas deliberadas, declaraciones de presencia. Y en la tierra alrededor del granero, las huellas masivas contaban una historia que Mauricio ya no podía ignorar. Algo imposible había venido en la noche, había estudiado su territorio y había decidido, por ahora, no atacar. La pregunta que lo aterrorizaba mientras observaba el sol elevarse sobre las montañas era simple y terrible. ¿Qué pasaría cuando la criatura decidiera que había esperado suficiente? Mauricio pasó las siguientes 72 horas en un estado de alerta que erosionaba su cuerpo como agua sobre piedra. Durmió en intervalos de 90 minutos, siempre sentado en la silla junto a la ventana, la escopeta cargada atravesada sobre el regazo. Comió poco, tortillas frías con frijoles refritos directamente de la lata, café negro que preparaba en cantidades industriales. Centella tampoco comía con normalidad. La perra rechazaba su alimento habitual y solo bebía agua cuando Mauricio la obligaba acercándole el tazón. Ambos existían en una especie de limbo de supervivencia, esperando que algo terrible se resolviera de alguna forma que ninguno de los dos podía anticipar. Durante el día, Mauricio estableció un perímetro defensivo rudimentario, alambres tensados a altura de tobillo conectados a latas vacías llenas de piedras, botellas de vidrio colgadas de la cerca que rodearía si algo las perturbaba, los 2 reflectores halógenos que normalmente usaba para trabajos nocturnos, ahora apuntados hacia las zonas de aproximación desde las colinas del norte. La segunda noche, escuchó el sonido por primera vez. Venía de las formaciones rocosas al norte, de algún lugar entre las torres de piedra volcánica que se alzaban como dedos negros contra el cielo estrellado. No era aullido de coyote. Mauricio conocía ese sonido desde que tenía memoria, el canto agudo y modulado de los depredadores del desierto. Esto era diferente. Empezaba grave, gutural, como el gruñido de un oso grande resonando en una cueva profunda. Pero luego subía de tono, transformándose en algo que tenía componentes de grito humano mezclados con rugido animal. Duraba entre 15 y 20 segundos, cada emisión terminando en una nota áspera que sonaba como garganta desgarrada, forzando aire a través de cuerdas vocales dañadas. El sonido viajaba kilómetros en el aire seco del desierto nocturno. Mauricio lo escuchó 3 veces durante esa segunda noche, espaciadas por intervalos de aproximadamente 2 horas. Cada vez, Centella temblaba violentamente y orinaba donde estaba parada, pérdida de control que nunca había demostrado ni siquiera cuando era cachorra. En la mañana del tercer día, Mauricio encontró evidencia que convirtió la sospecha en certeza. Una de sus novillas, una res joven de poco más de un año, tal vez 200 kilos de peso vivo, yacía muerta en el extremo este de su propiedad. Mauricio la encontró mientras realizaba su recorrido matutinal, montado en la Honda Furtrax, que usaba para patrullar los sectores más alejados del rancho. Vio los opilotes primero, media docena de las aves negras circulando en espirales descendentes sobre un punto específico del terreno. Aceleró en esa dirección con el corazón ya comenzando a latir más rápido, anticipando lo que iba a encontrar. La res estaba a 50 metros de la cerca perimetral, en un área de suelo pedregoso, salpicado de arbustos de mezquite achaparrados. Mauricio detuvo el cuatrimoto a 10 metros de distancia, apagó el motor y se acercó a pie con la escopeta lista. Los opilotes se alejaron con graznidos de protesta, sus alas produciendo sonidos secos al batir el aire. La garganta de la novilla había sido arrancada, no cortada ni desgarrada en lucha,
arrancada con fuerza suficiente para separar la tráquea, las arterias carótidas y gran parte de la musculatura del cuello en una sola acción violenta. La cabeza del animal colgaba hacia atrás en ángulo antinatural, conectada al cuerpo solo por la columna vertebral y algunos tendones resistentes. La sangre había empapado la tierra en un charco irregular de casi 2 metros de diámetro, ya oscurecida y parcialmente coagulada. Pero aquí estaba lo que hizo que el estómago de Mauricio se contrajera en un nudo frío. El resto del cuerpo estaba completamente intacto. Los órganos internos no habían sido consumidos. Las costillas no estaban quebradas para acceder a la carne. Las patas traseras, las partes más jugosas que cualquier depredador atacaría primero, no tenían una sola marca. La novilla había sido asesinada con precisión quirúrgica y luego abandonada. Esto no fue caza por alimento, fue demostración de poder, fue mensaje. Mauricio se arrodilló junto al cadáver, cuidadoso de no pisar la sangre, y examinó las heridas. En los bordes desgarrados del cuello podía ver marcas distintivas, perforaciones profundas espaciadas como los caninos de un depredador masivo. Midió mentalmente la distancia entre las marcas superiores e inferiores, casi 15 centímetros. Ningún animal nativo de Chihuahua tenía mandíbula de ese tamaño. Un puma grande podría alcanzar 8, tal vez 9 centímetros entre caninos. Un lobo mexicano, especie casi extinta en la región, no superaría los 10. Esto era otra categoría completamente. Mauricio buscó huellas en el terreno circundante y las encontró fácilmente. La criatura no había hecho esfuerzo por ocultarlas. Eran idénticas a las que había visto alrededor del granero. Masivas, con marcas de garras profundas, espaciadas de forma que indicaba locomoción cuadrúpeda, pero con longitud de zancada que sugería capacidad de erguirse sobre las patas traseras. El rastro venía del norte, de las colinas rocosas, se acercaba a la res desde un ángulo que aprovechaba el viento predominante para evitar detección temprana, y luego se alejaba en la misma dirección. Lo que perturbó a Mauricio más profundamente fue la implicación táctica de la escena. La novilla había sido elegida deliberadamente. Era la más joven del pequeño hato, la más alejada de las demás en el momento del ataque. La criatura había esperado hasta que el animal se separara del grupo antes de atacar. Eso demostraba paciencia, observación previa, comprensión del comportamiento de la presa. Mauricio había cazado suficiente durante su vida para reconocer la diferencia entre instinto predatorio y cálculo inteligente. Los animales cazaban por patrones programados. Esto era algo que pensaba, que planificaba, que ejecutaba estrategia con frialdad casi militar. Sacó la navaja de su bolsillo, cortó una sección de piel del cuello de la res, muestra que incluía las marcas de perforación más claras, y la guardó en una bolsa plástica que llevaba en el compartimento del cuatrimoto. Evidencia, por si acaso alguien alguna vez le creía. Condujo de regreso a la casa con velocidad imprudente, las ruedas del Fur Trax rebotando sobre rocas y levantando nubes de polvo. Su mente trabajaba en múltiples direcciones simultáneamente. Necesitaba reportar esto, necesitaba que alguien viniera a ver, necesitaba documentación oficial de que algo anormal estaba ocurriendo en su propiedad. Dentro de la casa, marcó el número de la delegación municipal de Jiménez en el teléfono satelital. La llamada conectó después de varios tonos largos. Una voz femenina, joven, respondió con tono de aburrimiento burocrático. Mauricio explicó la situación. Ganado muerto. Evidencia de depredador grande, necesidad de inspección oficial. La mujer tomó nota con el tipo de eficiencia mecánica que indicaba que este tipo de llamadas era rutinario. Le dijo que enviarían a alguien cuando tuvieran disponibilidad de personal, posiblemente en 3 o 4 días, tal vez una semana. Mauricio insistió en la urgencia. La mujer repitió el protocolo con voz que no admitía negociación y cortó la comunicación. Bienvenido al México rural, donde la ley llegaba tarde o no llegaba. Mauricio intentó otra vía. Llamó a su sobrino David, hijo de su hermana menor que vivía en Chihuahua capital. David trabajaba en algo relacionado con computadoras. Mauricio nunca había entendido exactamente qué, pero era el único miembro de la familia con quien mantenía contacto regular. El teléfono sonó 4 veces antes de que David contestara. Su voz sonaba distraída,
con ruido de oficina en el fondo. Mauricio le explicó lo que estaba ocurriendo, eligiendo palabras cuidadosamente para no sonar como viejo loco perdiendo facultades mentales. Habló de las huellas anormales, del ganado muerto, del comportamiento extraño de su perra. David escuchó con paciencia evidente pero creciente escepticismo. Sugirió que tal vez un lobo había bajado de la sierra, tal vez un perro salvaje grande. Tal vez Mauricio debería considerar pasar unos días en la ciudad, descansar un poco del aislamiento. La implicación era clara. Esto es estrés, esto es edad, esto es soledad jugando trucos mentales. Mauricio sintió frustración caliente subiéndole por el pecho, pero la contuvo. Mencionó entonces el objeto en el granero. Solo una referencia vaga, nada específico. La línea se llenó de estática repentina. Mauricio frunció el ceño y apartó el teléfono de su oreja. La interferencia sonaba como si algo estuviera bloqueando activamente la señal. «David, ¿me escuchas?» Silencio lleno de ruido blanco. Luego la llamada se cortó completamente. Mauricio intentó marcar nuevamente. El teléfono satelital mostró señal completa, pero la llamada no conectaba, solo un tono extraño, pulsante, que no correspondía a los patrones normales de falla de red. Probó 3 veces más. Mismo resultado. Eventualmente, dejó el aparato sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, el sonido del impacto haciendo que Centella levantara la cabeza desde su posición bajo la mesa de la cocina. El mensaje era claro. Estaba solo, como siempre había estado en este pedazo de desierto cruel. Las autoridades no vendrían a tiempo. La familia pensaba que estaba senil. El teléfono fallaba justo cuando necesitaba funcionar. Era el tipo de aislamiento que el desierto chihuahuense imponía sin negociación. O sobrevivías por tu cuenta o no sobrevivías. Durante la tarde del tercer día, Mauricio tomó una decisión. Necesitaba saber exactamente qué estaba enfrentando. Las suposiciones mataban en el desierto. Los hechos daban oportunidad de supervivencia. Cargó la escopeta con cartuchos de postas, proyectiles diseñados para detener jabalíes grandes o ciervos a distancia media. Metió el revólver .38 en la cintura de su pantalón. Llevó el facón en su funda de cuero atada al cinto. Y caminó hacia las colinas del norte, siguiendo el rastro de huellas que la criatura había dejado cuando se alejó del cadáver de la novilla. Centella lo siguió durante los primeros 100 metros, pero luego se detuvo abruptamente y se negó a avanzar más. Mauricio no la forzó. La perra tenía instintos de supervivencia más agudos que los suyos. Si se rehusaba a continuar, había razón suficiente. La dejó allí, sentada en medio del desierto, observándolo alejarse con algo que parecía peligrosamente cercano a desesperación en sus ojos caninos. El rastro era fácil de seguir. La criatura no intentaba ocultarse. Sus huellas marcaban el suelo pedregoso con claridad insultante. Mauricio caminó durante 40 minutos, subiendo gradualmente hacia las formaciones rocosas que definían el límite norte de su propiedad. El terreno se volvía más accidentado, grandes bloques de piedra volcánica desperdigados como si algún gigante los hubiera tirado al azar. Arbustos de ocotillo crecían entre las rocas, sus ramas espinosas alcanzando hacia el cielo sin hojas. El silencio era total, excepto por el crujido de las botas de Mauricio sobre grava suelta. No había pájaros, no había insectos, nada que indicara vida más allá de su propia presencia y el rastro de la cosa que cazaba. A medida que se acercaba a las torres de roca más grandes, el olor comenzó a hacerse presente otra vez. Ese almizcle denso, mezclado con metal y algo adicional que finalmente logró identificar: podredumbre. No fresca sino antigua, como carne que había estado descomponiéndose durante semanas. Encontró la guarida entre 2 formaciones de roca que se inclinaban una hacia la otra, creando un espacio protegido de aproximadamente 5 metros de ancho por 3 de profundidad. El suelo estaba cubierto de arena fina mezclada con huesos. Mauricio se detuvo a 10 metros de distancia, la escopeta apuntando hacia la abertura oscura, y estudió la escena con horror creciente. Había huesos de venado, reconoció los cráneos distintivos, las astas parcialmente roídas. Había huesos de ganado, costillas, fémures, fragmentos de pelvis demasiado grandes para pertenecer a animales salvajes. Y había algo más que hizo que el aire se atascara en la garganta de Mauricio.
Entre los restos animales, medio enterradas en la arena, había piezas de ropa, un zapato de mujer, gastado pero reconocible, pedazos de tela que alguna vez fueron camisa o pantalón, y su corazón dio un salto violento, algo que parecía terriblemente similar a un hueso largo humano, con articulaciones que ningún animal del desierto poseía. Mauricio recordó entonces las noticias de hace 8 meses, una familia que había desaparecido mientras viajaba por la carretera entre Jiménez y Camargo. 3 personas, madre, padre, hija adolescente. Sus vehículos encontrado abandonado a un costado del camino, puertas abiertas, pertenencias esparcidas. Búsqueda que duró 2 semanas, sin resultados. El caso eventualmente archivado como probable crimen organizado. Explicación conveniente que se aplicaba a cualquier desaparición inexplicable en el norte del país. Pero Mauricio miraba ahora evidencia que sugería otra narrativa completamente diferente. Esta familia no había sido secuestrada por narcotraficantes. Había sido cazada por algo que vivía en estas rocas, algo que había arrastrado sus cuerpos aquí y los había consumido con la misma indiferencia con que un lobo consume un conejo. Las implicaciones eran aterradoras, no solo por lo que significaban para esas 3 personas, sino por lo que significaban para él. La criatura no discriminaba entre animal y humano. Ambos eran presa. Ambos eran alimento. Se obligó a acercarse más, cada paso requiriendo voluntad consciente para superar el instinto de huir. A 5 metros de la guarida, el olor era casi insoportable. Grasa rancia, sangre seca, heces de depredador mezcladas con restos de digestión humana. Mauricio respiraba por la boca, poco profundo, tratando de no vomitar. Entre los huesos vio más evidencia. Un reloj de pulsera con la correa de cuero parcialmente digerida. Una identificación oficial lamida y rota, pero todavía con foto visible. Un hombre de mediana edad, sonriendo a la cámara, sin idea de que terminaría como desecho en una cueva del desierto. Mauricio sacó su teléfono celular, aparato que raramente usaba porque la señal era inexistente en esta región, y tomó 3 fotografías rápidas. El flash iluminó brevemente el interior de la guarida, revelando más de lo que quería ver. Paredes de roca manchadas con lo que solo podía ser sangre seca, arañazos profundos marcando la piedra, y en el fondo, algo que podría haber sido un cráneo humano, pero que Mauricio no iba a acercarse a verificar. Un sonido lo hizo girar violentamente. Venía de arriba, de algún lugar entre las rocas superiores. No fue el rugido aullido que había escuchado durante las noches. Fue algo más bajo, más íntimo. Un gruñido gutural que vibraba en frecuencia, que Mauricio sentía en el pecho tanto como lo escuchaba con los oídos. La criatura estaba cerca, estaba posiblemente observándolo en este mismo momento desde algún punto elevado que le daba ventaja táctica. Mauricio levantó la escopeta, girando lentamente en círculo completo, escaneando las rocas circundantes. Las sombras entre las formaciones eran profundas, impenetrables a la luz del sol de media tarde. Cualquiera de ellas podía ocultar algo grande. El gruñido sonó otra vez, ahora desde una dirección diferente, o tal vez era el eco rebotando entre las piedras, distorsionando la ubicación real de la fuente. Mauricio empezó a retroceder, paso a paso, manteniendo la escopeta apuntada hacia las rocas, el dedo ahora dentro del guardamonte, rozando el gatillo. Algo se movió en su visión periférica. Giró hacia allá, solo una sombra desplazándose, demasiado rápido para enfocar claramente. Luego movimiento en otra dirección. La criatura lo estaba flanqueando, usando las rocas como cobertura, moviéndose con velocidad que contradecía su tamaño evidente. Mauricio sintió el miedo, verdadero, primordial, del tipo que cortocircuita el pensamiento racional, comenzar a trepar desde su estómago. Estaba en terreno de la cosa, estaba expuesto. Estaba, por primera vez en su vida adulta, completamente superado. Continuó retrocediendo, más rápido ahora. El entrenamiento de toda una vida en el desierto gritándole que corriera, que pusiera distancia, que llegara a terreno abierto donde pudiera ver venir el ataque. Otro gruñido, este tan cerca que sintió la vibración en el aire, y entonces lo vio, solo por un segundo, emergiendo parcialmente de detrás de una roca a 30 metros de distancia. Masivo, pelaje gris amarronzado,
hombros que parecían demasiado anchos, demasiado musculosos para ser anatómicamente posibles, y ojos que reflejaban la luz del sol con brillo ámbar verdoso antinatural, fijos en él con inteligencia que ningún animal debería poseer. Mauricio disparó. El retroceso de la escopeta golpeó su hombro, el estruendo del disparo rebotando entre las rocas como artillería. No apuntó cuidadosamente, solo apuntó en dirección general de la cosa y apretó el gatillo por puro instinto de supervivencia. Las postas golpearon roca, levantando polvo y fragmentos de piedra. La criatura desapareció. Si es que alguna vez había estado realmente allí o si el miedo y las sombras habían conspirado para crear ilusión. Mauricio no esperó para verificar. Giró y corrió. Cada gramo de orgullo de viejo ranchero duro abandonado en favor de supervivencia básica. Corrió entre las rocas, resbalando en grava suelta, usando una mano para mantener balance mientras la otra sostenía la escopeta. Escuchó algo detrás de él, pasos pesados, múltiples, golpeando tierra con fuerza que sacudía el suelo. La cosa lo perseguía, y estaba ganando terreno. Mauricio corrió con una desesperación que no sentía desde que era joven, cuando la necesidad de supervivencia aún podía sobrepasar el cansancio del cuerpo. Sus pulmones ardían con el aire seco del desierto, cada inhalación cortante como vidrio. Detrás de él, el sonido de la persecución era inconfundible, pasos pesados que golpeaban la tierra con ritmo cuádruple, pero con intervalos que sugerían algo capaz de alternar entre 4 y 2 patas, según la necesidad del terreno. Mauricio no miraba atrás. Mirar significaba perder velocidad. Perder velocidad significaba morir. Llegó al terreno abierto después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron apenas 3 minutos de carrera. Su propiedad se extendía delante de él, 600 metros de distancia hasta la casa, hasta las defensas rudimentarias que había preparado, hasta Centella y las armas adicionales y la ilusión de seguridad que 4 paredes proporcionaban. Pero 600 metros eran una eternidad cuando algo imposible te perseguía. El cuatrimoto estaba donde lo había dejado, a 200 metros hacia el este. Decisión instantánea, cambiar dirección, llegar al vehículo, ganar velocidad mecánica que sus piernas de 68 años no podían proporcionar. Cortó bruscamente hacia la derecha, botas resbalando en gravilla suelta. Detrás de él, escuchó el rugido, ahora completo, sin restricciones, una explosión de sonido que era mitad furia animal y mitad algo que sonaba obscenamente humano. El sonido lo golpeó casi físicamente, hizo que sus piernas flaquearan por un microsegundo. Recuperó el paso, bombeando brazos, la escopeta ahora un peso muerto que consideró por un instante abandonar antes de que el instinto de supervivencia gritara que nunca, nunca dejes ir tu única arma. El cuatrimoto apareció adelante, verde descolorido contra el marrón del desierto. 100 metros, 70, 50. Mauricio podía escuchar su propio pulso golpeando en los oídos. Podía sentir el corazón amenazando con explotar en su pecho. 30 metros, 20. Alcanzó el Fur Trax con los pulmones al borde del colapso, se tiró sobre el asiento, metió la llave con manos que temblaban violentamente. El motor tosió una vez, 2 veces, no arrancaba. «Arranca, hijo de puta, arranca», siseó entre dientes apretados, girando la llave nuevamente. La criatura emergió de entre las rocas a 100 metros de distancia. Mauricio la vio completa por primera vez. Ya no fragmentos entre sombras, sino la totalidad imposible de su existencia. Medía más de 2 metros cuando se erguía sobre las patas traseras. El cuerpo una masa de músculo que se movía bajo pelaje irregular gris amarronzado como cables de acero reposicionándose. Los hombros eran desproporcionadamente anchos, el cuello grueso como tronco de árbol joven. El hocico era alargado, pero más ancho que el de cualquier lobo, mandíbula que incluso a esta distancia Mauricio podía ver, estaba equipada con caninos del largo de dedos humanos. Las patas delanteras, porque no podía llamarlas manos aunque tenían articulaciones que sugerían prensión, terminaban en garras negras y curvas que brillaban a la luz del sol como obsidiana afilada. Y los ojos eran lo peor. Reflejaban luz con tono ámbar verdoso, pero detrás del reflejo había algo que reconocía a Mauricio no como objeto, sino como presa específica, como objetivo elegido. La criatura lo había estado estudiando. Ahora venía a cobrar. El motor del cuatrimoto rugió finalmente a la vida.
Mauricio aceleró sin esperar a que calentara, las ruedas traseras girando en vacío por un segundo antes de encontrar tracción. El vehículo saltó hacia adelante con sacudida que casi lo tiró del asiento. Mauricio se aferró al manubrio con fuerza que hizo que sus nudillos se pusieran blancos, acelerador completamente abierto. El Furtrax alcanzó su velocidad máxima, 50 kilómetros por hora sobre terreno irregular, en cuestión de segundos. Mauricio miró por encima del hombro y sintió cómo el estómago se le caía. La criatura lo seguía, en 4 patas ahora, cuerpo extendido, en galope completo, cerrando la distancia con velocidad que no debería ser posible para algo de ese tamaño. 80 metros, 70. La cosa corría como lobo pero con zancadas más largas, más poderosas, músculos trabajando con eficiencia de máquina biológica perfeccionada por quién sabe cuántos años de evolución antinatural. La casa apareció adelante. Mauricio vio a Centella en el porche, la perra ladrando frenéticamente, sonido que podía escuchar incluso sobre el rugido del motor. 50 metros hasta la propiedad. La criatura estaba a 40 metros detrás de él, ganando terreno con cada segundo. Mauricio hizo cálculos desesperados. No llegaría a la casa a tiempo. La cosa lo alcanzaría antes. Necesitaba otra opción, el granero. El granero estaba más cerca, 30 metros a su derecha, y dentro estaba el objeto, la presencia que había hecho que la criatura dudara en las noches anteriores. Mauricio giró bruscamente, el cuatrimoto inclinándose peligrosamente sobre 2 ruedas antes de enderezarse. 20 metros hasta el granero. 15. Detrás de él, el rugido de la criatura cambió de tono. Frustración, tal vez, o reconocimiento de lo que Mauricio intentaba. 10 metros. La puerta del granero con sus arañazos profundos llenó su visión. 5 metros. Mauricio frenó con tanta fuerza que el Furtrax derrapó lateralmente, levantando nube de polvo. Se tiró del vehículo, la escopeta en manos, y corrió hacia la puerta del granero. Los candados, los malditos candados. Buscó las llaves en su bolsillo con dedos torpes por adrenalina. Detrás de él, escuchó el impacto. La criatura había alcanzado el cuatrimoto, sus garras rasgando el asiento de vinilo con sonido de tela desgarrándose. Mauricio encontró las llaves, metió la primera en el candado superior. Sus manos temblaban tan violentamente que tardó 3 intentos en hacer que la llave entrara correctamente. Clic. El candado se abrió. La criatura estaba a 10 metros, bajando del cuatrimoto destruido, sus ojos fijos en Mauricio con intensidad que quemaba. Mauricio atacó el segundo candado. La llave entró más fácilmente esta vez. Giró. Clic. Ambos candados cayeron a sus pies. Empujó la puerta del granero. Las bisagras oxidadas protestaron con chirrido agudo. La criatura cargó. Mauricio se tiró dentro del granero y jaló la puerta detrás de él justo cuando algo masivo la golpeó desde afuera. El impacto sacudió toda la estructura. Polvo y fragmentos de madera cayeron desde las vigas superiores. Mauricio se arrastró hacia atrás en la oscuridad del granero, la escopeta apuntando hacia la puerta. Luz del sol entraba por las separaciones entre las tablas de madera, creando líneas brillantes que cortaban la penumbra. Afuera, la criatura gruñía. Un sonido continuo, grave, que vibraba a través de las paredes. Mauricio escuchó rasguños, garras probando la madera, buscando puntos débiles. La puerta se sacudió otra vez, con otro impacto brutal. Una de las bisagras superior gimió, pero resistió. Mauricio respiraba en jadeos cortos, tratando de forzar aire a pulmones que parecían haberse reducido a la mitad de su capacidad. Sus ojos se ajustaron gradualmente a la oscuridad. Y ahí, en el centro del granero, exactamente donde lo había dejado 15 años atrás, estaba el objeto. Descansaba sobre una mesa de trabajo improvisada, hecha de tablones viejos y bloques de cemento. Mauricio lo había cubierto con una lona encerada, pero los años habían desplazado la tela parcialmente, revelando parte de su superficie. El objeto tenía aproximadamente el tamaño de una cabeza humana, forma irregular que podía ser esférica o podía ser algo completamente diferente, dependiendo del ángulo desde el que se mirara. Su superficie parecía piedra a primera vista, textura rugosa, color gris oscuro, con vetas de algo más claro. Pero cuando Mauricio lo había tocado años atrás, la superficie había estado tibia, casi caliente,
a pesar de haber estado en la sombra de una cueva profunda, y emanaba algo, no calor exactamente, no radiación en el sentido que ese término se entendía, sino presencia. La sensación de que el espacio alrededor del objeto estaba más lleno, más denso, como si la realidad misma se comprimiera levemente en su proximidad. Mauricio nunca había sabido qué hacer con él. Solo sabía que cuando lo encontró, su instinto más profundo le había gritado que lo escondiera, que no lo mostrara a nadie, que lo mantuviera lejos de ojos que pudieran querer estudiarlo, o usarlo, o destruirlo. Ahora se acercó al objeto con pasos lentos, la escopeta todavía en una mano. Afuera, la criatura se había vuelto más metódica. Ya no golpeaba la puerta con fuerza bruta. Ahora estaba probando las paredes, rascando en diferentes lugares, buscando sistemáticamente cualquier debilidad estructural. Mauricio escuchó madera astillándose en el lado norte del granero. La cosa estaba abriendo un hueco. Eventualmente entraría. Era solo cuestión de tiempo. Mauricio alcanzó el objeto y quitó completamente la lona que lo cubría. Instantáneamente, el aire en el granero cambió. Se volvió más pesado, más difícil de respirar, como si la presión atmosférica hubiera aumentado varios puntos. Los pelos en los brazos de Mauricio se erizaron. Un sabor metálico apareció en su boca. Y afuera, la criatura dejó de rasgar. Silencio absoluto por 5 segundos. 10. Luego, un rugido diferente, no de amenaza sino de algo que Mauricio solo podía interpretar como reconocimiento. Tal vez miedo. El objeto había estado aquí todo el tiempo, su presencia filtrando apenas a través de las paredes del granero. Ahora, desvelado completamente, emanaba con intensidad que incluso la criatura podía percibir claramente. Mauricio tomó el objeto con ambas manos. Era pesado, quizás 20 kilos a pesar de su tamaño relativamente pequeño. La superficie estaba tibia, pulsando levemente como si tuviera latido propio. En el momento en que sus dedos hicieron contacto completo, Mauricio sintió algo que solo podía describir como conexión. No pensamiento, no voz, sino reconocimiento mutuo. El objeto sabía que estaba siendo tocado, y Mauricio sabía que el objeto sabía. Era consciente de alguna forma que desafiaba explicación. Durante 15 años, había evitado tocarlo directamente, manipulándolo siempre con guantes gruesos las pocas veces que lo había movido. Ahora, desesperado, piel desnuda contra su superficie misteriosa, sentía corrientes que no eran eléctricas, pero que viajaban desde el objeto hacia sus brazos, su pecho, su cabeza. No era desagradable, era antiguo, era anterior a definiciones de agradable o desagradable, simplemente era. La pared norte del granero cedió con crujido de madera astillada. Tablas enteras se separaron, cayendo hacia adentro, creando abertura de 1,5 metros por donde la luz del sol entraba en rayo sólido. Y en esa abertura apareció la criatura. Mauricio la vio completamente ahora, sin distancia ni sombras que suavizaran los detalles. El pelaje era más irregular de lo que había percibido, parches de pelo más largo en los hombros y cuello, más corto en el torso, con áreas donde la piel casi desnuda mostraba músculos moviéndose debajo. El hocico era largo pero ancho, labios negros que se retiraban para exponer caninos amarillentos de 8 centímetros, encías oscuras, lengua gruesa. Las orejas eran pequeñas, puntiagudas, móviles, siguiendo cada sonido en el granero con precisión de radar. Las patas delanteras, híbrido imposible entre garra de lobo y mano primate, se apoyaban en el borde de la abertura, garras de 10 centímetros arañando la madera mientras la criatura evaluaba la situación interior. Sus ojos encontraron primero a Mauricio, luego bajaron al objeto que sostenía y la criatura se congeló. Deja en los comentarios de dónde nos ves, porque esto que persiguió a Mauricio no solo existe en Chihuahua. Cada rincón de México, de Latinoamérica, del mundo rural donde las autoridades no llegan, tiene sus propios encuentros que nadie se atreve a reportar oficialmente. ¿Qué secretos guarda tu sierra? ¿Qué historias te contaron los viejos que todos decidieron olvidar? Por 30 segundos, tiempo que se estiró como eternidad, depredador y presa se observaron mutuamente con el objeto pulsante entre ellos como punto focal de una geometría de poder que Mauricio no comprendía completamente, pero que podía sentir operando en niveles más profundos que pensamiento consciente. La criatura no avanzaba.
tampoco retrocedía. Sus ojos, ese ámbar verdoso antinatural, se movían entre Mauricio y el objeto, calculando, evaluando. Mauricio vio inteligencia allí, no la inteligencia instintiva de un depredador, sino algo más complejo. Comprensión, memoria tal vez, como si la criatura reconociera el objeto de algún encuentro anterior, de algún momento en su existencia, cuando había aprendido que esta presencia específica representaba peligro que incluso ella debía respetar. Mauricio apretó el objeto con más fuerza, sintiendo su tibieza intensificarse contra sus palmas. No sabía qué hacer con él. No era arma en ningún sentido tradicional, pero era algo. Y ese algo mantenía a la bestia inmóvil cuando debería estar desgarrándolo. La criatura dio un paso hacia adelante. Luego se detuvo. Otro paso. Detuvo. Sus movimientos eran tentativos ahora, completamente diferentes de la carga segura con que había perseguido a Mauricio a campo abierto. Gruñó. Bajo. Gutural. Un sonido que salía del pecho masivo como advertencia o tal vez como pregunta. Mauricio retrocedió un paso, manteniendo distancia constante. La criatura inclinó la cabeza levemente, gesto que parecía obscenamente humano viniendo de esa forma imposible. Luego abrió las mandíbulas, no en amenaza, sino en lo que casi parecía comunicación. El sonido que emergió no fue rugido. Fue algo entre aullido y grito, modulado en formas que sugerían intención de transmitir significado específico. Duró 15 segundos, subiendo y bajando en tonos que Mauricio sentía resonar en su caja torácica. Cuando terminó, el silencio que siguió era tan denso que Mauricio podía escuchar su propia respiración resonando en el espacio cerrado del granero. Mauricio tomó decisión que probablemente era locura, pero que el instinto, ese instinto desarrollado en 7 décadas de leer situaciones de vida o muerte en el desierto, le decía que era la única opción. Levantó el objeto sobre su cabeza con ambos brazos extendidos. El peso hacía que sus hombros protestaran, pero lo mantuvo ahí, ofreciéndolo a la luz que entraba por la abertura en la pared, dejando que su presencia llenara el espacio completamente. La criatura dio 2 pasos hacia atrás. Sus orejas se aplanaron contra el cráneo. El pelaje del lomo se erizó, reflejo defensivo, no agresivo. Mauricio dio un paso hacia adelante, luego otro. La criatura retrocedió con cada avance, manteniendo distancia de 5 metros, como si hubiera línea invisible que no podía o no quería cruzar. Mauricio siguió avanzando, paso a paso. El objeto sostenido alto, sus brazos comenzando a temblar por el esfuerzo, pero negándose a bajar la carga. La criatura alcanzó la abertura en la pared. Por un momento Mauricio pensó que iba a quedarse, que iba a decidir qué presa valía el riesgo. Pero entonces algo cambió en sus ojos, decisión tomada en segundo que Mauricio vio cristalizarse. La criatura se giró y salió del granero en explosión de movimiento. Mauricio corrió hacia la abertura, todavía sosteniendo el objeto, y la vio alejarse en galope completo hacia el norte, hacia las rocas de donde había venido. No miraba atrás, no reducía velocidad, huía con la misma intensidad con que había perseguido minutos antes. Mauricio la observó hasta que se convirtió en punto oscuro contra el horizonte rocoso, luego desapareció completamente entre las formaciones. Solo entonces bajó el objeto, sus brazos gritando en agonía de músculos sobrecargados, lo colocó cuidadosamente en el suelo y se dejó caer de rodillas, respiración llegando en jadeos profundos que rayaban en sollozos. Centella apareció en la abertura del granero, acercándose con cautela, olfateando el aire. Cuando llegó a Mauricio, se presionó contra su costado, todavía temblando pero presente. Mauricio hundió los dedos en el pelaje de la perra, anclándose a algo vivo y leal en un mundo que acababa de revelar que las reglas que pensaba conocer eran apenas superficie de abismos mucho más profundos. Mauricio pasó la siguiente hora simplemente sentado en el suelo del granero, con la espalda apoyada contra la pared que la criatura no había destruido. Centella permanecía pegada a su costado, el cuerpo masivo de la perra finalmente relajándose en incrementos microscópicos a medida que pasaba el tiempo sin nuevos ataques. La luz del sol que entraba por la abertura en la pared norte se movía lentamente a través del piso de tierra, marcando el paso de minutos que se sentían simultáneamente eternos y insignificantes. El objeto,
Descansaba a medio metro de distancia, cubierto nuevamente con la lona encerada. Mauricio podía sentir su presencia incluso a través de la tela, ese peso en el aire, esa densidad que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Sus manos todavía hormigueaban levemente donde habían tocado la superficie del artefacto. No era sensación desagradable, solo extraña, recordatorio de que había sostenido algo que no pertenecía a categorías normales de objeto, herramienta o arma, algo anterior a esas clasificaciones, algo que existía en sus propios términos. Eventualmente, se obligó a levantarse, las rodillas protestando con crujidos que resonaron en el granero silencioso. Caminó hacia la abertura en la pared y examinó el daño. La criatura había arrancado 5 tablas completamente y partido otras 3. Reparar esto tomaría días de trabajo, asumiendo que pudiera encontrar madera de reemplazo en Jiménez. Pero esa era preocupación para después. Por ahora necesitaba verificar el perímetro, asegurarse de que la cosa realmente se había ido y no estaba simplemente esperando en algún punto elevado para un segundo ataque. Salió del granero, con la escopeta lista, centella moviéndose en sincronía perfecta con sus pasos. El cuatrimoto era pérdida total, el asiento desgarrado hasta el relleno de espuma, marcas de garras profundas en el tanque de combustible que goteaba gasolina en charco oscuro sobre la tierra. Las llantas habían sido perforadas, el manubrio torcido. Mauricio lo observó con la resignación de hombre que había perdido posesiones valiosas antes y las perdería otra vez. Las cosas materiales podían ser reemplazadas. La vida no. Caminó el perímetro de su propiedad con método sistemático, deteniéndose cada 50 metros para escanear las colinas del norte, con vista que ya no era tan aguda como en su juventud, pero que todavía podía detectar movimiento a distancia. No vio nada. El desierto había vuelto a su silencio normal. El tipo de quietud que incluía pequeños sonidos de vida, en lugar de la ausencia total que había caracterizado los días anteriores. Un halcón volaba en círculos sobre las rocas distantes. Mauricio podía escuchar el canto de un correcaminos en algún lugar entre los mezquites. Los sonidos eran bienvenidos como lluvia después de sequía. Significaban que el orden natural se estaba restaurando, que lo antinatural se había retirado lo suficiente para que la vida regular volviera a operar. Encontró las huellas de la criatura alejándose, las mismas marcas masivas con garras profundas, ahora dirigiéndose en línea recta hacia las formaciones rocosas sin los patrones circulares que había dejado cuando acechaba. Estas eran huellas de retirada, de huida. La cosa se había ido. De regreso en la casa, Mauricio revisó sus provisiones. Tenía munición suficiente, 3 cajas de cartuchos para la escopeta, 2 para el revólver. Tenía comida enlatada para 2 semanas. Diésel para el generador suficiente para 10 días si lo usaba con moderación. Agua del pozo que bombeaba a un tanque elevado. Todo lo necesario para aislamiento extendido si decidía no volver a Jiménez en el futuro cercano. Pero también necesitaba pensar en lo que había descubierto. Los restos en la guarida. La evidencia de que al menos 3 personas habían sido asesinadas y consumidas por la criatura. Mauricio sacó el teléfono celular donde había tomado las fotografías y lo conectó a la computadora portátil vieja que Eugenia había usado antes de morir. Las imágenes se transfirieron lentamente. Resolución baja pero suficiente para mostrar los huesos, la ropa, la identificación del hombre muerto. Evidencia. Prueba de que las desapariciones de hace 8 meses no habían sido crimen organizado, sino algo mucho más terrible y mucho menos creíble. Intentó nuevamente el teléfono satelital. Esta vez conectó sin problemas. Marcó el número de la delegación municipal. Misma voz de mujer joven, mismo tono de aburrimiento burocrático. Mauricio le explicó que necesitaba reportar hallazgo de restos humanos en su propiedad. La voz cambió instantáneamente. Aburrimiento reemplazado por atención aguda. Tomó información básica, ubicación, número aproximado de víctimas, estado de los restos. Le dijo que enviarían un equipo de investigación dentro de las próximas 24 horas. Mauricio colgó sabiendo que cuando llegaran no encontrarían nada. La criatura habría limpiado la guarida o se habría movido a territorio diferente. Los huesos estarían dispersos o enterrados.
La evidencia se habría desvanecido de la misma forma misteriosa que las víctimas originales, pero al menos habría registro de que él había reportado. Al menos habría constancia en algún archivo oficial de que Mauricio Salazar había intentado decir la verdad. Esa noche durmió en la silla junto a la ventana como había hecho durante los últimos días, pero esta vez el sueño vino más fácilmente. El agotamiento físico y emocional finalmente superó la adrenalina que lo había mantenido alerta. Soñó con su abuelo, el viejo de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado. En el sueño, estaban sentados alrededor de fogata en algún lugar del desierto, y su abuelo hablaba en voz baja sobre cosas que caminaban en dos formas, sobre objetos que los antiguos habían enterrado porque llamaban a presencias que no debían ser llamadas. Algunos hombres son elegidos para guardar, decía el viejo en el sueño, no porque sean especiales, sino porque tropezaron con algo en el momento correcto y tuvieron sabiduría de no hacer preguntas. Tú eres guardián ahora, mijo, hasta que mueras o hasta que encuentres a quien pueda cargar después. Mauricio despertó con las primeras luces del amanecer, las palabras del sueño todavía resonando en su mente con claridad que los sueños normales no poseían. 3 días después, llegó el equipo de investigación, 2 agentes del Ministerio Público y un forense, todos luciendo incómodos en el calor del desierto chihuahuense. Mauricio los guió hacia las formaciones rocosas donde había encontrado la guarida. El viaje tomó 40 minutos a pie. Cuando llegaron al lugar, encontraron exactamente lo que Mauricio había anticipado: nada. Los huesos habían desaparecido. La arena del piso de la guarida había sido removida, limpia de evidencia. Las manchas de sangre en las paredes de roca habían sido lamidas, tal vez, o limpiadas de alguna forma que no dejaba rastro. Los agentes buscaron durante 2 horas, tomando fotografías de la ubicación vacía, haciendo anotaciones en libretas que Mauricio sabía terminarían en algún archivo olvidado. El forense lo miró con expresión que mezclaba escepticismo y algo que podía ser lástima. ¿Está seguro de que vio restos humanos aquí, señor Salazar? Mauricio asintió sin elaborar. No tenía sentido insistir. Les mostró las fotografías en su teléfono celular. Los agentes las examinaron, intercambiaron miradas que Mauricio no podía interpretar completamente. Tomaron copia de las imágenes para el archivo. De regreso en la casa, el agente más joven, hombre de tal vez 30 años con acento de ciudad, le habló con tono que intentaba ser gentil. Mire, don Mauricio, vivir solo tanto tiempo en el desierto puede jugar trucos en la mente. Los huesos de animales a veces parecen humanos. Las sombras crean formas que no existen. No es vergüenza si necesita ayuda. Mauricio lo interrumpió con voz que no admitía debate. Yo sé lo que vi. Ustedes pueden escribir en su reporte lo que quieran. Yo cumplí reportando. Lo que hagan con esa información ya no es mi responsabilidad. Los agentes se fueron 30 minutos después, levantando nube de polvo mientras su camioneta desaparecía por la carretera de terracería. Mauricio los observó irse con la certeza tranquila de hombre que había hecho lo correcto sabiendo que no cambiaría nada. El mundo prefería explicaciones cómodas, animales en vez de aberraciones, senilidad en vez de verdades incómodas, crimen organizado en vez de horrores que no calzaban en categorías oficiales. Durante las siguientes semanas, Mauricio reparó el granero, compró madera nueva en Jiménez, reemplazó las tablas destrozadas, instaló candados más fuertes. El objeto permaneció dentro, cubierto, silencioso, excepto por esa presencia perpetua que ahora Mauricio había aprendido a reconocer como parte del paisaje de su propiedad. Ya no le tenía miedo. Respeto, sí. Cautela absoluta. Pero no miedo. El miedo era para cosas que no comprendías y que querían hacerte daño. El objeto no quería nada, simplemente existía, y su existencia tenía efectos que Mauricio había aprendido a interpretar, si no a comprender completamente. Mantuvo vigilancia constante durante el primer mes después del ataque. Cada noche patrullaba el perímetro con centella, buscando huellas nuevas, escuchando por rugidos distantes. No encontró nada. La criatura no regresó. Eventualmente, Mauricio permitió que la rutina se restableciera. No completamente, nunca sería igual que antes, pero lo suficiente para funcionar. Un día, 2 meses después del encuentro,
encontró huellas pequeñas cerca del límite norte de su propiedad. No de la criatura adulta, sino de algo más joven, más pequeño. Cachorros, tal vez. O la cosa había encontrado pareja. Mauricio siguió las huellas durante 1,5 kilómetros hasta que desaparecían en terreno rocoso, imposible de rastrear. No intentó ir más lejos. El mensaje era claro. La criatura, las criaturas ahora, habían establecido territorio en las colinas más alejadas. Mientras Mauricio no invadiera ese espacio y mientras el objeto en su granero continuara emanando su presencia protectora, existiría equilibrio frágil, coexistencia basada en respeto mutuo a límites invisibles. Mauricio podía vivir con eso. Había vivido 7 décadas en el desierto chihuahuense, aprendiendo que supervivencia significaba adaptación, no victoria. Esto era simplemente otra adaptación, otra regla del desierto que ahora conocía y respetaría. Intentó una vez más contactar a su sobrino David. La llamada conectó, pero David parecía distante, ocupado. Mauricio mencionó vagamente que había tenido problemas con depredadores, pero que ya estaban resueltos. David respondió con frases genéricas de preocupación que sonaban automáticas. No preguntó detalles. Mauricio no los ofreció. Antes de terminar la llamada, David mencionó algo que hizo que Mauricio se pusiera alerta. Por cierto, tío, unas personas me contactaron hace unas semanas, preguntando sobre ti, sobre tu rancho. Decían que eran del gobierno, investigando algo sobre patrimonio arqueológico en la región. Les dije que no sabía nada, que solo eras un ranchero viejo viviendo solo. ¿Sabes de qué hablaban? Mauricio sintió frío, que no tenía nada que ver con temperatura. No, no sé nada de eso. Si vuelven a contactarte, no les digas nada. Nada de nada. Terminó la llamada rápidamente. Así que había otros. Otros que sabían o sospechaban sobre objetos como el que guardaba. Otros que buscaban. Eso complicaba las cosas de formas que Mauricio no quería contemplar todavía. Esa noche se sentó en el porche con centella a sus pies, observando las estrellas que llenaban el cielo del desierto con brillantez que la gente de ciudad nunca experimentaba. El silencio era total, excepto por el viento que susurraba entre los mezquites. Mauricio pensó en todo lo que había sucedido. Pensó en las 3 personas cuyos restos había encontrado en la guarida, familias que probablemente seguían esperando respuestas que nunca llegarían. Pensó en la criatura, en las criaturas, que existían en categorías que la ciencia moderna no reconocía, pero que las culturas antiguas habían conocido lo suficientemente bien como para desarrollar nombres y advertencias. Pensó en el objeto que guardaba, en la responsabilidad que nunca había pedido pero que ahora cargaba hasta que la muerte lo liberara. Y pensó en su abuelo, en las historias que había contado, en el conocimiento que se estaba perdiendo generación tras generación, porque el mundo moderno prefería certezas cómodas sobre verdades imposibles. Mauricio Salazar moriría eventualmente. Ese era hecho inevitable como el amanecer, y cuando muriera había tomado decisión. Quemaría el granero con todo dentro. No dejaría instrucciones. No pasaría esta carga a nadie más. El objeto volvería a cenizas o a lo que fuera que los objetos como ese se convertían cuando el fuego los tocaba. Tal vez otros objetos similares existían en otros lugares, guardados por otros hombres y mujeres que habían tropezado con ellos y habían tenido sabiduría de guardar silencio. Tal vez todo el mundo estaba lleno de estas presencias antiguas, enterradas o escondidas o protegidas por guardianes anónimos que nunca serían reconocidos ni recordados. Mauricio encontraba consuelo en ese pensamiento. No estaba solo en su carga. Solo estaba solo en su pedazo específico de desierto, cumpliendo rol que no había buscado pero que aceptaba con la misma resignación con que aceptaba sequías, tormentas y el paso implacable del tiempo. Si esta historia te hizo cuestionar qué más se oculta en las zonas rurales que nadie vigila, suscríbete y activa la campanita, porque los relatos de hombres como Mauricio apenas comienzan a emerger del silencio. ¿Crees que el aislamiento protege o condena a quienes guardan verdades que el mundo no quiere reconocer? Déjalo en los comentarios. El desierto chihuahuense guardaba sus secretos en estratos de silencio que se acumulaban como sedimento geológico.
Mauricio Salazar era simplemente otra capa en esa formación antigua, un hombre que había visto lo imposible, que lo había enfrentado con las herramientas limitadas que poseía y que ahora vivía con conocimiento que no podía compartir sin ser descartado como loco o mentiroso. Las autoridades habían archivado su reporte. La familia pensaba que la soledad lo estaba afectando. Los vecinos más cercanos, a 20 kilómetros de distancia, nunca sabrían qué había ocurrido en su rancho durante aquellos días de diciembre. Y Mauricio estaba bien con eso, porque algunos conocimientos no estaban hechos para ser transmitidos. Algunos horrores funcionaban mejor cuando permanecían en los márgenes de la conciencia colectiva, reconocidos por los pocos que los enfrentaban directamente, ignorados por los muchos que necesitaban dormir tranquilos bajo cielos que pensaban comprender. Mauricio ya no dormía completamente tranquilo, pero dormía con la escopeta cargada, el objeto guardado, y la certeza de que mientras viviera, mientras mantuviera su vigilia silenciosa, una amenaza menos rondaría más allá de los límites que había aprendido a respetar. En el desierto, eso era lo más cercano a victoria que un hombre podía esperar.